Bueno, el estudio se realizó en 6 tipos de categorías y una de las principales es la cobertura del sistema hospitalario, la ausencia de los insumos de bioseguridad e insumos hospitalarios como tal, el que nosotros estábamos haciendo bastante énfasis, que es el gasto de bolsillo, cómo afrontaron las víctimas esta pandemia y sobre todo el trato discriminatorio y la capacidad gubernamental para dar una pronta respuesta a esta pandemia. En el estudio se ve reflejado que muchas de las personas tuvieron que incurrir o hacer un gasto de bolsillo de más de 100.000 empiras, 80.000 empiras en su caso mayor, para poder atender a un familiar dentro de un sistema tanto privado o a veces público, que no contaba con las capacidades para darle insumos de bioseguridad, ya sea gasas, camilla, oxígeno y cuestiones que tendrían que ver en ese entonces pues, con la salud de la persona que estaba afectada por el COVID-19. Dentro de los hallazgos encontrados podemos mencionar que muchas de las personas que recogimos el testimonio de ellas nos explicaban que si no tenían dinero como para internar a un paciente de COVID-19, realmente sufrían un trato discriminatorio dentro del centro hospitalario, ya sea público o privado, debido a que dentro de los sistemas públicos, como todo estaba colapsado, no había pues, los insumos necesarios para dar una pronta respuesta, ya sea para mejorar a ese paciente. En el caso de los hospitales privados, pues se miraba mucho lo que es el trato discriminatorio, que si tú no tenías dinero para internar a tu paciente en ese hospital, pues lo sacaban. Muchos de ellos eran atendidos en los suelos, dentro de los hospitales públicos, y hasta cierto punto miramos cómo se estigmatizaba a las personas que tenían esta enfermedad y no eran posiblemente tratadas en estos hospitales, sino que tenían que ser tratados desde casa o usar hasta cierto punto medicinas alternas, ya que los medicamentos que en ese entonces estaban dando no eran realmente efectivos para curar esa enfermedad. Incluso tenemos testimonios de personas que desde la zona sur o desde la zona occidente los remetían aquí, que es el principal hospital, que es el hospital escuela como tal, pero al ver este colapso en el sistema hospitalario, muchas de las personas desistían de ese proceso y preferían quedarse en casa hasta cierto punto, esperar la muerte o simple y sencillamente a que se mejoraran a través de medicinas alternas, medicinas naturales, al ver que en el sistema público hospitalario no contaban con los insumos necesarios para dar una pronta respuesta. Podemos mencionar aquí en la zona centro del hospital escuela y muchos de los centros de triaje. Dentro del hospital escuela no encontrábamos los insumos necesarios, como los mencionaba anteriormente, ya sea camas, oxígeno, incluso guantes, insumos de bioseguridad para el equipo médico, y en ese entonces lo que ellos hacían, pues no remitían al paciente a otro lugar o simple y sencillamente no se les atendía porque no había espacio o no contaban con los insumos necesarios para darle un tratamiento a esa persona. La práctica, ¿verdad?, de las acciones que se enmarcan dentro del proyecto Under Action es ejecutado por un consorcio que está incluido Christian Aid, OCDE y CDH, y dentro de estas actividades que se enmarcan está el proceso y el desarrollo, ¿verdad?, de actividades de veeduría social que van orientadas a la lucha contra la corrupción y a transparentar los procesos. Puntualmente, en este caso, ¿verdad?, lo que tenemos el día de hoy es justamente la presentación del informe de veeduría social en el caso puntual de los gastos que se han realizado y el manejo de los fondos y de los recursos orientados al tema de salud. Esto evidencia que es un tema que todavía está latente, ¿verdad? La pandemia de COVID, estamos justamente en la cúspide, según los últimos datos, ¿verdad?, que hay de las organizaciones que manejan este tema, ¿no? Esto, como le mencionaba, lo que ha evidenciado, ¿verdad?, es ese mal manejo que ha habido de los recursos. Y bueno, lo que esperamos es que no solo quede en un evento, aquí también necesitamos el apoyo de los medios de comunicación para tener incidencia, ¿no?, y que no solo se quede en un evento, sino que sea conocido, ¿verdad?, por la población en general. Uno es la sobrevaloración en la compra de insumos, ¿verdad? Otro, el mal manejo de los recursos en la calidad también de los insumos que se adquirieron. Y bueno, puntualmente ahorita estábamos viendo entre las últimas noticias que ya se revelaban, ¿verdad?, que hubieron hasta la venta, ¿verdad?, de vacunas, ¿no?, en el mercado negro, por decirlo así. Entonces, esas son algunas de los hallazgos que se han evidenciado. Aparte de eso, los costos en los que ha incurrido la población en general, al no tener el acceso a los servicios, ¿verdad?, son gastos de bolsillo que de una u otra forma han impactado económicamente en nuestro pueblo. Los montos por familia, ¿verdad?, sí han sido unas cifras sustanciales, ¿no?, que se impactan y que de hecho lo que viene a hacer este informe es hacer tangible, ¿no?, este hecho. Muchas veces, hemos escuchado y ha trascendido, ¿verdad?, la malversación de los fondos, el tema de los hospitales, etcétera, que de una u otra forma, evidencia los recursos, pero
pero a nivel global, pero el impacto en la persona es aquí en este estudio donde lo vamos a ver, el impacto en la familia y en las personas. En cuanto a la venta de las vacunas, ¿en cuánto se vendían estas y cómo se tenía el acceso pues, para venderlas? Bueno, este es un tema que ha trascendido en estas últimas semanas, ¿verdad? Como resultado de las investigaciones y que lo han hecho público pues, justamente ustedes, los medios de comunicación. A este momento no se tiene la información todavía concreta, ¿verdad? Pero es parte del trabajo que se va a realizar. Es importante mencionar que las acciones encaminadas del proyecto en este sentido, ¿verdad? No se acaban en este informe, sino que es un proceso, ¿verdad?, que se mantiene a nivel de redes de jóvenes. La idea es que estas actividades puedan tener seguimiento y sostenibilidad por parte de las redes, ¿no? Que esto influye como uno de los indicadores del proyecto por parte de la participación ciudadana, que es lo que queremos rescatar, ¿no? En algunos casos habían centralizado los recursos, ¿verdad? Y a las regiones no habían llegado todavía estos recursos cuando estábamos en lo más crudo de la pandemia, ¿no?